Bueno, ¿cómo están? En esta oportunidad lo que vamos a ver es la posibilidad de estudiar la monotonía de una sucesión utilizando dos caminos diferentes. Uno de ellos será el uso de una función asociada de variable real y el otro el estudio de la comparación de dos términos consecutivos de la sucesión. Vamos por ello. Veamos entonces el primero de los casos. En el caso que estudiemos el signo de la derivada de la función de variable real asociada a la sucesión. Para esto vamos a tomar como ejemplo a la sucesión que podemos observar aquí. La función asociada a esta sucesión se obtiene simplemente reemplazando la variable discreta x, perdón, por la variable continua x. De esta manera obtenemos una función que está definida, una función f que está definida para todos los números reales excepto el menos. Esta función coincide para todos los naturales con la sucesión de la cual nosotros queremos analizar o para la cual queremos analizar su monotonía. Una vez que tenemos la función de variable real, lo que vamos a hacer es buscar su derivada primera. En este sentido, haciendo la derivada de un cociente, nos encontraremos con la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Haciendo distributivas, asociando términos semejantes, llegamos a esta expresión de la derivada de la función f. Expresión, como puede observarse tanto por numerador y denominador, es una expresión positiva para todo el dominio de la función f, que no está definida en -1, tal como sucedía con la función f. Entonces, podemos asegurar que podemos concluir a partir de esta derivada. Ahora viene el estudio del signo de la derivada para luego generalizarlo a la monotonía de la sucesión. ¿Qué podemos decir? Que la derivada primera es positiva en todos los números reales, excepto en el -1, que es donde no está definido. Particularmente es positiva en todos los números reales que están incluidos en el intervalo 0 cerrado e infinito. En consecuencia, por lo tanto, la función f de variable real será creciente en este intervalo de 0 a infinito. Y así podemos asegurar que la sucesión que le dio origen a esta función es monótona creciente para su dominio, que son los números naturales. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a tomar una sucesión que está elegida a propósito para que veamos que no siempre las sucesiones están definidas en todos los números naturales. En este caso, esta sucesión está definida en todos los números naturales que sean mayores o iguales que el 3. ¿Por qué? Porque esta sucesión, esta expresión, no está definida para 2 ni -2. Particularmente a nosotros nos interesa en el contexto de las sucesiones para el 2. ¿Qué sucede? ¿Podemos obviar, quitar dos elementos de la sucesión? Por supuesto. O sea, podemos no tomar dos números naturales, por supuesto. Entonces nuestra sucesión va a estar definida desde n igual a 3 a infinito. En consecuencia, vamos a definir una función de variable real, una variable continua, para todos los números reales, excepto para el 2 y el -2. Esta función va a coincidir en sus imágenes con la sucesión para cada uno de estos x natural. Igual que recién, buscamos la derivada primera de esta sucesión haciendo la derivada de un cociente también y llegamos a esta expresión luego de trabajarlo algebraicamente, ¿no? Expresión negativa para todos los números reales, excepto para el 2 y el -2, que es donde no está definida la función. En particular, entonces, nosotros podemos decir que la derivada será negativa en el intervalo 3 a infinito, que es el intervalo, en realidad es un subintervalo del conjunto dominio de la función y del conjunto dominio de la derivada. Este intervalo de 3 a infinito está incluyendo todos los números reales positivos y a los naturales. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la función f? Podemos decir que la función f es decreciente, perdón, porque es negativa la derivada, es decreciente en el intervalo de 3 a infinito. Por lo tanto, la sucesión que le dio origen a esta función de variable continua será monótona decreciente en su dominio.
Veamos un ejemplo más. En este ejemplo, lo que quiero que se observe que la sucesión es una potencia de base negativa. Acá esto. Consideremos que los exponentes de esta sucesión son los números naturales, ¿sí? Entonces, los números naturales los vamos a poder dividir en dos grandes grupos, los naturales pares y los naturales impares. Cuando hablemos de naturales pares, nos vamos a encontrar con que cualquier potencia de base negativa, en particular esta que es -1, nos va a dar un resultado positivo. Por ejemplo, -1 a la 2, -1 a la 4, -1 a la 6, siempre nos va a estar dando uno positivo. Y si el exponente es impar, como la base es negativa, el resultado mantendrá su signo. De ahí que algunos términos de esta sucesión, los primeros cuatro, por ejemplo, podemos ver que alternan su signo entre negativo, positivo y así sucesivamente. Por lo tanto, si uno mira entre el primer y el segundo término de negativo a positivo, el valor de la imagen, o sea, la sucesión crece. Del segundo al tercero pasa de positivo a negativo, la sucesión decrece. Del tercero al cuarto crece. ¿Qué es lo que está sucediendo? No hay una monotonía en el comportamiento de la sucesión. Por lo tanto, no es necesario analizar más nada, simplemente por el hecho de ser alternada la sucesión, podemos decir que no es monótona. Pasemos a la segunda forma de estudiar la monotonía, usando como ejemplo a la sucesión primera, ¿sí? En esta sucesión lo que vamos a hacer ahora es comparar dos términos consecutivos de la sucesión, pero no dos términos que yo elija particularmente, por ejemplo, es el término número 9 con el número 10. No, voy a comparar el término n, o enésimo, que es el que observamos acá, con el término siguiente, que sería el n más 1. El a sub n lo comparo con el a sub n más 1. El término a sub n es el que uno observa aquí. 2 por n sobre n más 1. Para construir el a sub n más 1, lo que se hace es desplazar donde está la n por n más 1. Donde está la n por n más 1. Luego de este reemplazo, uno ha construido el término a sub n más 1. ¿Qué hacemos? Lo trabajamos algebraicamente para darle una forma más cómoda, porque lo que nosotros tenemos que encontrar acá es si esta a sub n es menor que a sub n más 1 o es mayor que a sub n más 1. O sea que vamos a trabajar siempre con una desigualdad, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar una desigualdad donde tenemos comparados dos expresiones algebraicas fraccionarias. ¿Qué hacemos? Las arreglamos, las mejoramos un poco algebraicamente. De esa manera, en el denominador nos va a quedar n más 2 y es el único cambio que podemos hacer en este paso. A continuación, garantía de que n es un número natural. Por lo tanto, 2 por n y n más 1 son expresiones positivas. 2 por n más 1 y n más 2 también son expresiones positivas. Vamos a poder multiplicar cruzado sin tener la duda de que esta desigualdad, que no sé si es menor o mayor la que estoy buscando, se vea afectada por el signo de multiplicar o dividir por algo negativo, ¿sí? O sea, no se va a invertir nunca. Entonces podemos tranquilamente multiplicar y dividir, perdón, multiplicar cruzado. Del lado izquierdo nos va a quedar 2n por n más 2 y del lado derecho 2n por n más 1. De ahí que este n más 1 esté al cuadrado. Del lado derecho desarrollamos el cuadrado del binomio y del lado izquierdo hacemos distributiva de 2n. Del lado derecho aplicamos la distributiva de 2 en el trinomio y a continuación lo que hacemos es agrupar todos los términos que tengan n del lado izquierdo de la desigualdad. De esta manera podemos cancelar los términos semejantes y opuestos, por ejemplo 2n con menos 2n, 4n con menos 4n, y nos va a quedar una expresión como esta, del lado izquierdo 0 y del lado derecho 2. Eso tenemos la garantía de decir que 0 es menor que 2. En consecuencia, el lado izquierdo era a sub n, el lado derecho de la desigualdad era a sub n más 1. Entonces podemos asegurar que a sub n es menor que a sub n más 1, es decir, que los términos de la sucesión van creciendo. Y esto lo hemos probado para dos términos cualesquiera. Entonces podemos
generalizar y decir que la sucesión es monótona crecida. Bien, aquí entonces les he dejado una explicación de cómo resolver o analizar la monotonía de una sucesión de dos maneras distintas.